profundizar, en los que nos debemos preocupar e involucrar todos los argentinos, ya que el gobierno mira para otro lado indudablemente, el tema de la pobreza, los datos que va relevando permanentemente el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que depende de la Universidad Católica Argentina y que ayer dio un aumento exponencial, ¿no? Estamos en comunicación con Agustín Salvia. ¿Qué tal, Salvia? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo estás? Muy Bien, buenos días. Muchas gracias. Bueno, datos para el primer semestre de este año, ¿no, Agustín? Sí. A ver, el primer semestre deja un promedio, si bien hay dos trimestres muy distintos, con comportamientos algo distintos, deja un promedio de una pobreza del 52%. Esto será más o menos lo que informe el INDEC dentro de un mes aproximadamente, o 25 días. Pero también una indigencia muy alta, del 18%. Claro. Comparado con el año pasado, primer semestre contra primer semestre, tengamos en cuenta que teníamos 40% ya de pobreza en el primer trimestre del año pasado, pero subieron 12 puntos la pobreza. Eso significa casi 4,5 millones, 5 millones de personas en pobreza en un año. Y la indigencia, que estaba en 9%, casi se duplica, al 18%, estaba 9,3%, se duplicó al 18%. Eso, bueno, es dramático. Estábamos hablando de que casi 4 millones más personas pasaron de una pobreza no indigente a estar en una situación de pobreza extrema. Ese en el transcurso de un año que tuvo dos fases, o quizás un trimestre último del año pasado, donde esto se agravó, y un primer trimestre también muy fuerte a principio de este año. Este segundo trimestre habría de abril, mayo y junio, la situación habría mejorado, habría bajado la pobreza y la indigencia levemente, de niveles que habíamos llegado a 20% de indigencia en el primer trimestre, habíamos pasado a 16%, y de pobreza que habíamos llegado a 55%, habíamos pasado al 49%. Pero esto que tiene que ver con la baja de la inflación, la baja relativa de la inflación, y cierta recuperación de los salarios con respecto a la inflación, solo benefició a los trabajadores del sector privado, una parte, incluso muy heterogéneo, mientras que el sector público y el sector informal se han mantenido con salarios con aumentos por debajo de la inflación. Bueno, la situación es que esto se habría mesetado en este tercer trimestre, y bueno, nosotros estamos ahora haciendo ya nuestra propia medición, porque estos son datos estimados a partir de la encuesta permanente de hogares, pero estamos haciendo nuestra propia medición, que los primeros días de diciembre daremos el informe, tanto pobreza por ingresos como pobreza multidimensional, inseguridad alimentaria, situación que sin duda se ha agravado, ¿no?, en este primer semestre del año. Agustín, buen día. Juan Estrasnoy lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Juan. La situación que recién describía respecto de los trabajadores del sector formal, ni hablar la que sucede en quienes trabajan en la informalidad, ¿le pone un piso a la eventual recuperación de los indicadores sociales pese a la baja de la inflación? Quiero decir, que estén tanta cantidad de trabajadores con trabajo formal en situación de no alcanzar la canasta básica, ¿ve que hacia adelante le va a poner un piso a la posibilidad de recuperar? Bueno, sí, porque buena parte de la recuperación tiene que ver con el consumo. Hoy por hoy nos estamos viendo la inversión, que es un problema, digamos, se requiere salir de esta situación de manera más sostenida y con mayor ímpetu, requiere de un aumento de inversión, algo que no está ocurriendo. Está ocurriendo solamente una lenta recuperación del salario del sector privado formal, pero tengamos en cuenta que la mitad de los trabajadores formales de la economía ganan menos de la canasta básica total de 900.000 pesos para una familia tipo, ¿no? Si el 50% ganan menos de 900.000 pesos de los trabajadores formales. Entonces, obviamente eso pone un límite a la caída de la pobreza. La caída de la indigencia ha tenido que ver con la mejora relativa que han tenido los problemas sociales, pero que es insuficiente, por eso se mantiene muy alta la indigencia, es insuficiente también para que baje más,
producto de que los sectores formales de trabajadores o clases medias tienen menos capacidad de consumo, y la caída de la capacidad de consumo hace que, se junte menos cartón, se vendan menos en los subtes, o haya menos venta de ambulantes, o haya menos trabajo para un remisero de barrio, que el comercio de barrio también venda menos, que se junten, como digo, menos cartón, y por lo tanto todo esto hace que el sector informal de la economía, que hasta aquí evitaba ser indigente porque tenía un trabajo además de un programa social, hoy por hoy el programa social no alcanza, aunque haya aumentado, porque hay menos trabajo, más nivel de trabajo. También dentro de 15 días vienen las tasas del informe del INDEC en materia de empleo del segundo trimestre. Ya en el primer trimestre registramos un aumento. Habría que decir que es afortunado que el desempleo no haya crecido más en materia del desempleo abierto, pero ahora voy a señalar un problema que tenemos al respecto, y que seguramente va a dar un punto más también de desempleo. Claro. Será 8 o 9% seguro el desempleo, claro. Pero frente a la crisis que hemos tenido, diría que es llamativo que no haya aumentado más, porque hasta aquí las empresas han tenido a atender a mantener a su personal, sobre todo las empresas formales, y quienes más han sufrido el desempleo son los sectores informales, más precarios. Por eso también la indigencia sigue muy alta. Pensemos que la indigencia se duplicó con respecto al año pasado, ¿no? Entonces, es decir, esos niveles de 4 millones más de personas en situación de pobreza extrema está formada por jubilados, asalariados, informales, no registrados, pequeños comerciantes, pequeños cuentapropistas no formales, por sectores del trabajo informal pobre, pero que lograban a través de su trabajo justamente tener un nivel de consumo que los alejaba de la indigencia, de la pobreza extrema. Hoy eso ya no está ocurriendo. Ahora, la baja de la inflación sí produce cierta estabilidad, ¿no? O estabilización en materia del manejo del presupuesto familiar. Y sé que a lo mejor no está incorporado de manera cabal a la metodología con la que se relevan este tipo de indicadores sociales, pero ¿ustedes tienen alguna estimación o alguna idea de cómo impactan la actualización, la suba de tarifas que fue más fuerte en esta segunda parte del año en este tipo de indicadores sociales, en pobreza, en indigencia, teniendo en cuenta que de repente cada vez mayor porcentaje del sueldo los hogares lo pasan a destinar a tarifas y queda menos para otros consumos? Eso hace que también nuestras estadísticas tengan cierta... estadísticas de pobreza tengan un efecto estadístico que tal vez es medio mentiroso, ¿no? Porque la situación es que estamos teniendo un cambio en los precios relativos de los bienes y servicios que hace que buena parte de los ingresos se tengan que cubrir en las tarifas. Esto en principio está oculto. En realidad uno podría decir que la pérdida de capacidad de consumo de otros bienes y servicios es mayor. ¿Bien? Porque han venido aumentando, ajustando las tarifas. Y sí, efectivamente reduce la capacidad de consumo, ¿no? Muy bien. Bien, listo, gracias. Gracias. Y para seguir analizando sobre todo, ¿no? Y que reflexionemos todos sobre estos datos y sobre lo que nos pasa en la Argentina, ¿eh? Muy interesante como siempre, Agustín, ¿eh? Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Enorme. Gracias. Agustín Salvia, el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Ya volvemos.